palabra. Ayúdanos, Señor, para que en esta oportunidad lo que vamos a recibir por medio de esta palabra que tú nos has entregado, Señor, que sea de grande bendición, que pueda aclarar nuestras mentes, nuestros pensamientos, que ponga en orden, Señor, aquellos pensamientos o dudas que podamos tener y que también nos sirva también para corregir los errores de los que están alrededor nuestro, Señor, a la hora de que nosotros hablemos de ti y de tu palabra, Señor. Bendícenos como esperamos ser bendecidos en esta oportunidad y ayúdanos, Señor, a practicar, a poner por obra lo que estamos aprendiendo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden salir nuestros hijos a sus clases. Y ustedes, hermanos, pues dense la bienvenida unos a otros. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo en la primera epístola de los Corintios. En esta oportunidad vamos a comenzar el capítulo 7 en el verso 1. Quisiera me acompañen para allá. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 1. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. Como podemos ver, hermanos, cada vez que venimos a la palabra de Dios se abre un panorama más grande de lo que Dios quiere de nosotros. La palabra de Dios tiene la habilidad, el poder, la capacidad de mostrar las deficiencias, el pecado que todavía mora en nosotros y nos hace sentir a veces o casi siempre culpables de cómo es que estamos viviendo delante de Dios. La palabra de Dios nos muestra las deficiencias que tenemos para agradarle al Señor. Y más que nada cuando nosotros venimos de un contexto de que pues llegamos ya grandes, ya con muchos errores cometidos, muchos pecados cometidos, llegamos al cristianismo y nos vamos dando cuenta conforme vamos conociendo la palabra del Señor, sus mandamientos, su santidad y nuestra culpabilidad como pecadores que somos, nos vamos dando cuenta al conocer las Escrituras, los versículos anteriores, que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece que nuestro cuerpo no es para la fornicación. No es nuestro cuerpo, no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos porque le pertenece al Señor, es el templo del Dios viviente. Cuando vamos conociendo esto, nos encontramos en una situación de que en nuestro pasado hemos fallado. Le hemos fallado grandemente al Señor. Entonces, los creyentes en Corinto se encontraban en esta situación. El apóstol Pablo les estaba enseñando que nuestro cuerpo no es para la fornicación, pero aparte en el verso 1 les dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Al parecer el apóstol Pablo estaba comunicándose por medio de cartas enviada por algunos de sus discípulos de él con la iglesia de Corinto.
No tenemos registro de qué exactamente el apóstol Pablo había recibido de los hermanos de Corinto, pero en el contexto de lo que estamos viendo y las cosas de las cuales Pablo habla en todo el capítulo 7 en adelante, podemos discernir de que habían problemas en cuanto a los matrimonios. No tenemos exactamente qué era lo que decía o que preguntaban los hermanos en Corinto, pero vemos que sí habían problemas, habían dudas en cuanto a la sexualidad en el matrimonio. No vamos a hablar acerca de los problemas que hay comúnmente en los matrimonios, como por ejemplo que el marido deja los calzoncillos tirados por allá, que la esposa le duele mucho la cabeza. Bueno, de eso sí vamos a hablar un poquito, pero no de todos los problemas del matrimonio, pero sí de la intimidad sexual en el matrimonio y de la soltería. Lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, hermanos, primero tenemos que identificar el contexto de lo que estaban teniendo los hermanos en Corinto. Para empezar, ya todos sabemos que en Corinto había una gran inmoralidad sexual. En la iglesia también, como vimos en el capítulo 5, Pablo mandó expulsar a uno de los miembros que estaba teniendo relaciones ilícitas con su madrastra. Cosas de las cuales ni siquiera entre los gentiles, dice la Escritura, que se veía. Pero en la sociedad de Corinto se permitía el homosexualismo, el lesbianismo, todo tipo de promiscuidades. El problema era que algunos creyentes se estaban metiendo con rameras también saliendo de la iglesia. Había una gran perversión. Entonces, parece que cuando el apóstol Pablo dice en cuanto a las cosas de que me escribisteis, parece que cuando le dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, él está asegurando, afirmando que el celibato o mantenerse puro y casto era bueno. Él está afirmando eso, pero algunas personas parece que estaban pensando de que a causa de todas esas perversiones sexuales, esa era la salida perfecta para tener una vida pura delante de Dios. Como si estos hermanos estuvieran pensando, bueno, a Dios le desagrada el sexo. Pero como vamos a ver, esto no es así. Primero vamos a ver, hermanos, el tipo de problemas que habían en los matrimonios. Habían 4 tipos en la época de matrimonios que se llevaban a cabo. Uno era para los esclavos, era un tipo de matrimonio que dependía del dueño del esclavo, porque a diferencia de hoy en día uno dice, bueno, yo soy un esclavo en mi trabajo, pero no se compara a la esclavitud de verdad, hermanos. La esclavitud, los esclavos eran tratados como animales o como muebles. El dueño de ese esclavo podía hasta matarlos porque, de verdad, literalmente podía matarlos si él quería. Y nadie les podía decir nada porque era su propiedad. Entonces a los esclavos se les daba, si el dueño del esclavo lo permitía, se le podía conceder vivir una unión libre con otra persona. Es lo que se conoce hoy en día como personas que luego nada más viven juntos, pero dicen, no es mi roommate, pero no viven como roommate, son pareja de verdad. Pero ellos viven de una forma en la cual no hay compromiso alguno entre la pareja. Pero a los esclavos no se les daba opción. Esa era la única opción, de manera que ellos podían tener hijos, el esclavo podía tener una pareja y poder tener hijos, pero si al dueño se le antojaba separarlos en el tiempo que él quisiera, lo podía hacer y venderlos, y separarlos de los hijos y vender a los hijos. De manera, porque los esclavos no tenían opciones, no tenían derechos. A esto se le llamaba contubernio, a esta relación, a esta unión matrimonial, que no era, eso dependía del dueño del esclavo. El segundo tipo le llamaban usus, que era un tipo de unión libre, hermanos, en la que después de vivir un año, legalmente la pareja ya era un matrimonio, como luego pasa hoy en día. Hay parejas que se van a vivir juntos como novios, dicen, es mi novio,
pero legalmente después de cierto tiempo, si llega la correspondencia a ese lugar, a ese mismo lugar, ya se considera como un matrimonio. El tercer tipo de matrimonio, es un nombre raro, no sé si lo voy a poder decir, es coemptiu in manum. No le hagan caso a esa frase, pero el asunto es que era un arreglo entre el padre de una doncella que se la vendía a un hombre para que fuera su esposa. Hemos visto eso en películas, ¿verdad? Arreglos entre familias por cierta cantidad de dinero, daban a la muchacha en matrimonio. Ese era un tercer tipo de matrimonio que existía en la época. El cuarto se conoce como confarreatio, que es el típico matrimonio que hoy se usa aún en las iglesias. Eso se practicaba en Roma en los tiempos del Imperio Romano, y la Iglesia Católica Romana lo adoptó después del siglo, bueno, no estoy muy seguro de la fecha, pero los reformadores, de donde nosotros hemos salido, los que ya ahora nos fijamos únicamente en la Escritura como nuestra guía para conocer como la única guía y la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, ellos lo adoptaron y le hicieron ciertos ajustes. Ese tipo de matrimonio era muy parecido al de ahora. Había una fiesta que se ponían de acuerdo las familias, habían flores, habían anillo de compromiso, había pastel de bodas, votos y todo el asunto, ¿no? El problema era, hermanos, de que la iglesia en Corinto, muchos miembros de la iglesia de Corinto tenían este tipo de relaciones matrimoniales. Y a causa de las fornicaciones y todas las perversiones que existían en la época, algunos equivocadamente habían determinado que lo mejor era no tener relaciones sexuales y mantenerse, según ellos, puros delante de Dios, porque las relaciones sexuales, según ellos, pensaban que eran desagradables a Dios, por causa de todo este relajo que había entre los matrimonios. El divorcio era bastante común. Habían personas, obviamente fuera de la iglesia, ¿verdad?, que llegaban a acumular hasta 20 divorcios. Habían grupos de mujeres que practicaban algo así como el lesbianismo ahora, como esas mujeres que andan haciendo manifestaciones, que usaban casco de hombre, rechazaban su feminidad y andaban cargando sus 20 velos de los matrimonios fallidos que habían tenido y pues descubrían sus cuerpos como lo hacen hoy en día en rebelión por su feminidad. Entonces la promiscuidad, todo este tipo de cosas eran problemas, y toda esta gente que había salido del mundo, que antes practicaban todo este tipo de cosas, ahora estaban en las iglesias. Por eso el tipo de preguntas las cuales el apóstol Pablo ahora va a responder tienen que ver desde ese tipo de carácter moral dentro del matrimonio. Es posible que hubiera gente que estaba enseñando que las relaciones sexuales eran pecado o que eran impuras. Tal vez habían interpretado mal lo que había pasado en el libro de Esdras, en el capítulo 10. No lo vamos a leer, hermanos, por causa del tiempo, pero les voy a contar un poquito. Cuando Esdras agarra nuevamente el libro de la ley, ellos están encontrando de que han fallado al Señor, porque ellos se habían apartado de Dios, el libro de la ley estaba olvidado, el templo estaba olvidado, hasta habían animales dentro del templo, y cuando limpian y vuelven a restablecer todo, la adoración y todas las cosas conforme a lo que manda la ley, se dan cuenta de que en la ley los hombres de Dios, del pueblo de Dios, no tenían que mezclarse con mujeres que fueran extranjeras del pueblo de Dios. Cuando se enteran de esto, deciden deshacerse de las mujeres y de sus hijos. O sea, no vamos a hablar de lleno en este asunto, si era bueno, si estuvo malo, sino que tal vez estos hombres que estaban tratando de agradar a Dios, tal vez se enteraron de este tipo de cosas, y ahora surgen un montón de preguntas a las cuales el apóstol Pablo desde aquí comienza a responder. Primeramente podría ser
que ellos, al encontrarse con tanta perversión, ahora dijeran, ¿qué hacemos ahora que somos cristianos si nuestra vida viene de todo este contexto de perversidad? Podría ser que hoy estuvieran pensando, si ahora que ahora estoy soltero o divorciado, ¿me tengo que casar o quedarme soltero? Podría ser que la pregunta que hacían ellos a Pablo es, si estoy casado con una persona incrédula, ¿puedo seguir con esa persona incrédula o me tengo que divorciar de ella? ¿O tengo que vivir como casado o como soltero? ¿Puedo mantener relaciones sexuales con mi pareja? Puede ser que todo este tipo de dudas empezaron a salir, como también las relaciones sexuales son malas en el matrimonio, como también si soy virgen o viuda o divorciado, tengo que quedarme soltero o si puedo casarme, o me tengo que separar si estoy casado con una persona que no es cristiano. Algunas de estas cosas las vamos a ir viendo poco a poco, por causa del tiempo no las podemos ver todas, pero primero vamos a ver la cuestión del celibato y la soltería, hermanos. Porque como vemos en el verso 1, el apóstol Pablo empieza a resolver este tipo de cuestiones cuando les dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, y él afirma, bueno es o bueno sería que el hombre no tocara a mujer. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno le sería al hombre que no tocara a mujer, y esto es un eufemismo. Es una figura literaria que se usa en la escritura para que no se oiga tan grosero, para que no se oiga tan inconveniente. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, bueno le sería a las personas, en pocas palabras, no tener relaciones sexuales. Pero él dice, bueno sería. No es un mandamiento. Él dice, bueno sería, pero fíjense cómo dice en el verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Posiblemente, vamos a ver lo del celibato primero, ahorita vamos a entrar en lo siguiente. Posiblemente las personas estaban interpretando mal, como lo hace ahora la Iglesia Católica. La Iglesia Católica exige que sus sacerdotes y ministros no se casen, si sabemos eso, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que aunque ellos le pongan patas y cola a esa historia, la verdad es que eso se inventó en el Imperio Romano para no mantener a los familiares de los sacerdotes. Esa fue la realidad. Pero ellos dicen, no, primeramente, los sacerdotes no pueden casarse porque Jesús era soltero. Así que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y no más en eso, ¿no? Pero también tienen una mala interpretación en Mateo 19:12, que dice así, pues hay eunucos que nacieron eunucos, entiéndase eunucos, hermanos, con personas que no tienen deseos sexuales o gente célibe. Eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, eran personas que los reyes a veces cortaban las partes genitales de los hombres para cuidar a su harén de mujeres. Los hombres los hacían eunucos, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos, esta es la razón, por causa del reino de los cielos. Ahí está. Dicen ellos, este versículo quiere decir que si yo quiero ser sacerdote me voy a hacer eunuco o célibe para poder servir a Dios. Pero fíjense lo que dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. También Primera de Corintios 7:32, que es el texto que vamos a seguir estudiando más adelante, que Pablo dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agrada al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Estos versículos ellos los interpretan que el que va a servir a Dios no tiene que casarse, no tiene que tener familia. Esto tiene cierta verdad y sería bueno así, pero veamos, hermanos, que los apóstoles eran casados para empezar. Los apóstoles eran casados. En el libro de Hechos capítulo 21, verso 9, dice que Felipe,
tenía 4 hijas doncellas y que profetizaban. Eso quiere decir que él era casado. No nacieron las muchachas por obra del Espíritu Santo. Pedro era casado. En el libro de Mateo capítulo 8, verso 14, dice que el Señor sanó a la suegra de Pedro. Sí conocen esa historia, ¿verdad? Si tenía suegra, quiere decir que también tenía esposa. Los católicos dicen, pero es que ella se había muerto. Bueno, en la Escritura no dice que la señora se hubiera muerto. Dice que tenía suegra. Entonces, encontramos también que Pablo dice que tener esposa era un derecho como apóstol. En el libro de 1 Corintios 9:5 dice de la siguiente manera: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas es Pedro. Él dice, hace la pregunta, ¿acaso no tenemos también nosotros, o sea, hablando él de Bernabé, de tener una esposa como los otros apóstoles y como los hermanos del Señor y Pedro? Quiere decir que no hay ningún mandamiento a no casarse. Por ningún lugar, hermanos, no encontramos que alguien promueva la idea de no casarse. Dios ha escogido a algunas personas, muy poquitas personas, para que sean célibes. Vemos también en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1, que hablando de los requisitos de los obispos o pastores, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Marido de una sola mujer. O sea, quiere decir que sí puede casarse. De hecho, en la misma carta que Pablo le escribe a Timoteo, más adelante dice que el Espíritu, en el capítulo 4, dice claramente que algunos prohibirán casarse. O sea, no dice que el Espíritu prohíbe casarse, sino que algunos prohibirán casarse a la gente. O sea, que esto no es por ningún lado, dice la Escritura, que debemos ser célibes para poder agradar a Dios. De manera, hermanos, que el hecho de que alguien se abstenga de tener una esposa o un esposo no es más agradable a Dios que alguien que sí la tenga o que lo tenga. Dios no manda a que la gente sea célibe. Pero leamos el libro de Mateo capítulo 19, el contexto a qué se refería el Señor Jesús cuando hablaba de los eunucos. En el verso, vamos a leer desde el verso 1, hermanos. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él les respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. El Señor Jesús está dejando claro, sí, es cierto, Moisés les concedió una concesión de que pudieran divorciarse, pero no es la voluntad de Dios. En el principio no fue así. Y yo les digo, dice el Señor Jesús,
que el que se divorcia hace que su cónyuge adultere. Y el que se casa con la persona divorciada adultera también. Entonces ellos dijeron, no, pues si es así, mejor no nos casemos. Pero aquí viene la explicación en el verso 11. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. O sea, no todos pueden, hermanos, estar sin casarse. Entendamos la idea, hermanos, la idea principal. Las relaciones sexuales son única y exclusivamente dentro del contexto del matrimonio. Ese es el mandamiento de Dios. Únicamente dentro del matrimonio. El mundo enseña, bueno, es que debes experimentar desde que estás jovencito, vete por aquí, vete por allá y terminan recorriendo por todo el barrio. No. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es que todos experimentemos esa sensación de las relaciones sexuales entre hombre y mujer, por supuesto, únicamente también, pero hasta el matrimonio. Hasta el matrimonio y únicamente dentro del matrimonio. Entonces el Señor les dice, no todos son capaces de recibir esto. ¿Por qué? Porque las personas, los seres humanos, tenemos esa necesidad puesta por el mismo Dios de las relaciones íntimas, pero debe ser en el matrimonio. Por eso Él dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Dios le da ese don a algunas personas, muy pocas por cierto, que no sientan ese deseo que les quema, para dedicarse únicamente para servirle. Tenemos el ejemplo de una mujer que está, no lo vamos a ver hermanos, pero ustedes conocen la historia, cuando el Señor Jesús nació y era un bebé, hubo una profetisa que servía día y de noche en el templo, que ella nada más estuvo 8 años casada y su esposo murió. Y después de esos 8 años que ella queda viuda, no se volvió a casar y se quedó sirviendo en el templo. Cuando vio al bebé, ella no paraba de hablar de ese bebé, del Señor Jesús, de decir, el Mesías ya vino, yo lo vi, y predicaba, daba testimonio de eso, pero ese don se lo dio el Señor a ella, esperando que ella le sirviera fielmente. No a todos les es dado ese don del celibato, no a todos. Así que podremos determinar, hermanos, por causa de lo que hemos visto, y lo vamos a seguir viendo, el celibato es bueno. Buena cosa es no tener relaciones sexuales, pero si tienes el don, si tienes el don. Y buena cosa es no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, porque en el matrimonio es que el Señor está de acuerdo que hayan relaciones sexuales. Entonces, notemos que ser célibe quiere decir abstenerse de todo tipo de relaciones sexuales. No quiere decir, bueno, yo me quiero conservar célibe o soltero, porque así no tengo que cuidar de esposa, de niños, y no tengo impedimento para servirle al Señor. Pero ahí andan de picaflor para allá y para acá. Eso es pecado, hermanos. Eso es quererse pasar de listo. Como vamos a ver más adelante, a ese tipo de personas el apóstol Pablo, más bien dicho, Dios manda, cásense, para que no se estén quemando. Entonces, no es para andar de vez en cuando por aquí o por allá o en una relación o en otra, a ver si funciona o a ver si es la voluntad de Dios, estoy orándole que este sí sea el bueno. No, hasta el matrimonio. Porque dice, hermanos, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, y no tocar mujer, como les decía, es un eufemismo, es no tener relaciones. En Proverbios 6:29 dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare.
Dios también reprende, castiga al que toca a la mujer de otro. Y más cuando es la del hijo de alguien, el hijo de Dios más bien. Y el tocar en este sentido no es de que le ponga la mano, sino de que haya una intimidad. En Génesis 2:18, hermanos, el Señor, Dios mismo declaró en el momento de la creación, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué hizo? Nos dio la bendición de crear a la primer mujer. Y dijo que no era bueno que estuviera el hombre solo. Dijo que él iba a crear a esa mujer para que fuese ayuda idónea, para que con esa persona, el hombre, el ser humano, no se mantenga solo y pueda disfrutar de la compañía de alguien en todo sentido y aspecto, incluyendo las relaciones sexuales. Es un tema bastante delicado, no muy mencionado dentro de los púlpitos, hermanos, pero la Escritura lo tiene y tenemos que hablarlo, porque es importante. Aparte, hermanos, cuando Dios creó al hombre, creó todas las cosas, dio mandamiento. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo que nos multipliquemos, y eso es por medio de la intimidad en el matrimonio. Amén. Pablo reconoce que la soltería y la castidad o ser célibe es bueno, es honorable, es excelente, pero él no apoya de ninguna manera y ni da mandamiento de que alguien tenga que ser célibe, sino que dice, en pocas palabras, si quieres ser casto, si quieres ser célibe, está bien, pero si tienes el don, si es que tienes el don, si no, vamos nuevamente a Corintios 7, verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Si no tienes el don y tienes una esposa o un esposo, dice que cada uno tenga a su propia esposa o cada una tenga su propio marido. Y en esto, hermanos, también habla, podemos verlo de dos formas. Primeramente, vamos a ver que el Señor está hablándole a las mujeres y a los hombres por igual, de igual manera. A diferencia de cuando habla de que la mujer se someta al marido, está hablando de diferentes funciones, que el marido es la cabeza del hogar, es cabeza de la mujer, pero lo único que significa es que el hombre tiene más responsabilidades que la mujer, pero en este caso, hermanos, está la situación pareja. Le está hablando a la mujer por igual como al hombre por igual, y lo hace en 3 ocasiones. Vemos que dice, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Aquí vemos que es parejo. Y esto de decir que cada uno tenga a su propia mujer, está otra vez otro eufemismo. Que cada hombre, lo vamos a decir un poco más literal, tenga relaciones solo con su mujer. Y que cada mujer solo tenga relaciones con su propio marido, únicamente, específicamente. Veamos en Proverbios 5:15 cómo es que ve este asunto el Señor. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela,
sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Es una pregunta. El Señor está diciendo solo con una persona. Aquí habla de fidelidad y se lo dice a los dos por igual. En el asunto de las cosas de Dios, en el matrimonio, en el hogar, no existe el machismo, no existe el feminismo. No hay privilegios para uno más que para el otro. En el matrimonio las cosas son así. Cada uno tenga a su propia esposa y la mujer tenga a su propio marido. Únicamente. Amén. Bueno, en el libro de Cantar de los Cantares, hermanos, también, no lo vamos a ver, hermanos, porque tendríamos que ir muy despacio viendo cosa por cosa, aunque ese libro se habla de una forma muy alegórica, hablando de la iglesia y el Señor Jesucristo. La verdad, hermanos, es que podemos encontrar bastante que nos puede hablar sobre la intimidad, el amor pasional que tiene la tsunamita por su amado, y lo podemos ver claramente. No lo vamos a ver, pero podemos ver ejemplos en el capítulo 7, en el capítulo 10, en todas partes vemos ese gran amor y esa pasión, ese deseo de la tsunamita por estar con su esposo, su amado. Igualmente el hombre por ella. Entonces, la sexualidad dentro del matrimonio, hermanos, es santa para Dios, es sagrada para Dios. Es algo que Dios nos ha dado, nos ha regalado como seres humanos, a lo que debemos también estar agradecidos y ser fieles a ese compromiso que Dios nos ha dado. Más adelante, hermanos, los que están solteros, ahorita no se desesperen, más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre la soltería, pero en este caso, hermanos, cuando el apóstol Pablo, volvamos al capítulo 7, verso 2, donde dice que por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, lo que podemos ver, hermanos, es que el celibato, si no tienes el don de continencia o no tienes ese don, es una gran tentación para el que no lo tiene. Querer ser célibes o quererse limitar o estarse retrayendo a la sexualidad estando casados es un error terrible. Es horrible, es jugar con fuego, hermanos. Por eso en el verso 3, fíjense cómo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Sí se entiende eso, verdad? ¿Sí se entiende qué es el deber conyugal? Las hermanas van a decir que laven los platos, que no. Hermanos, dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Como les decía al principio, esta es la segunda vez que el apóstol Pablo pone las obligaciones delante de Dios a la mujer y al hombre por igual. Aquí dice, la mujer cumpla también con el marido. Esposas, cada hombre tenga únicamente con su esposa intimidad. Y después dice, y también esposo cumpla el deber conyugal con su esposa. Y después dice en el 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y por igual, hermanos, el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En estas tres ocasiones, Dios está poniendo como responsables individualmente y al igual a los dos. El hombre es tan responsable delante de Dios en estas tres cosas como lo es la mujer. El hombre no se niegue al deber conyugal, más bien debe cumplir ese deber.
es una obligación. La mujer no debe negarse al deber conyugal con el marido, sino más bien es una obligación. Dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Ahora, hoy en día se oye mucho, es mi cuerpo, yo hago lo que me dé la gana. Bueno, Dios dice, no es tu cuerpo, es de tu marido, y tu marido no es tu cuerpo, es el de tu esposa. Y es una obligación, es un mandamiento de Dios. Verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Una vez más volvemos a ver que la responsabilidad de no negarse es igual para los dos. Y aquí surge un montón de cosas, hermanos, porque algunas personas podrían decir, bueno, hermano, pero es que usted no sabe. Y sí, no sé y no me interesa, pero vamos a ver algunas cositas. El asunto es que hay personas que dicen, bueno, es que mire, mi cónyuge, no vamos a hablar de mujer ni hombre, porque como las obligaciones son por igual, pero pueden decir a alguien, es que mi cónyuge quiere muchas veces. Y yo no estoy dispuesto o dispuesta a eso. Bueno, pero es que recuerda que la Escritura dice que tu cuerpo no te pertenece a ti, sino a tu esposo o a tu esposa. Bueno, pero es que yo estoy cansadísimo o cansadísima del trabajo. Bueno, pero es que Dios manda que no te niegues al deber conyugal. Bueno, pero es que usted no sabe, a mí me duele mucho la cabeza. Bueno, pues ahí venden en las tiendas unos botecitos que se llaman Advil y se puede tomar unas 2 o 3 cada vez que le duele la cabeza. El asunto es, hermanos, hacernos la pregunta, ¿por qué no se está cumpliendo esto en la casa? Es que el otro o la otra, no, es que mira, yo creo, hermanos, muy confiadamente de que tenemos la costumbre de siempre culpar a otra persona de nuestras cosas. Veamos más bien, ¿por qué no mejor vamos nosotros a ver la Escritura detenidamente en cosas como estas, que son bien específicas, y vamos a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que las cosas funcionen bien? Y no pensar, bueno, yo no hago esto por causa de X, sino más bien, entonces buscar la manera, voluntariamente, obedeciendo a Dios, para que se den estas cosas. Es una obligación que Dios nos manda. Y nos da las razones, hermanos. Dice que por causa de las fornicaciones. Más adelante dice, para que no nos tiente Satanás. Eso es interesante y es importante de ponerlo en práctica. Pero podríamos decir, bueno, es que, y esto podría ser, es que no es mi culpa que mi cónyuge sea un perverso. Bueno, es que, hermanos, Dios nos ha dado la sexualidad como parte de ser humanos. Y esa no es una perversión siempre y cuando sea dentro del matrimonio. Ahora, podrían surgir varias preguntas, tales como, bueno, si las relaciones dentro del matrimonio son obligatorias, a ver, ¿cuántas veces por semana pues? Bueno, aquí viene algo bien interesante. Las veces que estén de acuerdo los dos. Porque mi cuerpo no me pertenece y el de mi esposa no le pertenece a ella. Si no nos pertenecemos uno al otro. Así que debemos estar de acuerdo. Sí, pero es que el esposo dice 15 veces a la semana y yo nomás digo una vez al mes. Bueno, encontremos una media. Es que no tenemos tiempo, hagan el tiempo, planifíquenlo. Es importante, porque mira, sí los quiero asustar, sí los quiero asustar. Les iba a decir no los quería asustar, pero hermanos, somos una sola carne.
De manera que si Dios nos está poniendo acá como obligación cumplir con el deber conyugal, quiere decir que es importante por causa de las tentaciones. Así que hay personas que dicen, bueno, es que yo me quiero mantener puro, que era el caso de algunas personas en Corinto y estaban tratando de negarse a las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Entonces, yo me quiero mantener puro para mantenerme en sosegada oración, hermanos. Esta es una concesión nada más. Y yo les garantizo que nadie, hermanos, se pasa un mes en oración, dedicándose a oración, y que por eso va a querer librarse de este asunto de las actividades que le corresponden como pareja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a una media, buscar que se den las situaciones, porque, hermana o hermano, si tú no cumples con esto, estás colaborando con Satanás para que tu cónyuge caiga en la tentación y peque. Pero ¿cómo podría yo ser culpable de que algo tan sencillo como eso, mi pareja o mi cónyuge, caiga en tentación? Aquí lo dice. Aquí lo dice. Entonces no es espiritual. Bueno, tampoco tú lo eres, porque estás negando a obedecer la palabra de Dios. No debemos negar, hermanos, que la sexualidad es una de las cosas más fuertes que hay en nuestro ser. Es bastante fuerte, en algunas personas más que en otras. Démosle gracias a Dios si hemos aprendido a mantener dominio propio en esa área y solo tenemos ojo para nuestra esposa o el esposo en el caso conveniente. Pero la sexualidad es algo muy, muy fuerte. Y es por ahí por donde entra Satanás. Por eso es que dice, hermanos, en Efesios 5:31, porque somos una sola carne, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El apóstol Pablo en Corintios, el versículo que estamos viendo, en algún tiempo mutuo de consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Veamos, hermanos, que dice, y vuélvanse a juntar en uno. Una vez más se está refiriendo a volver rápidamente a la actividad, retomar la actividad sexual, para que no nos tiente Satanás a causa de nuestra falta de dominio propio. Pero es interesante que menciona juntarse en uno. Somos una sola carne desde el momento en que nos hemos unido con nuestra esposa o esposo en la relación sexual. Tanto que el apóstol Pablo en el libro de Efesios, lo que acabamos de leer, luego en el contexto del 5:31, habla y compara el matrimonio con nuestra unión con Cristo, que somos una sola carne de Él, un solo cuerpo de Él. Así como el matrimonio es una sola carne, el hombre y la mujer, así Cristo y la iglesia es una sola carne, misterio. Pero Él solamente se refiere en cuanto a eso de Cristo y la iglesia. La comparación que hace es tan interesante en que nosotros con nuestro cónyuge llegamos a ser una sola carne en el momento que nos unimos. Es importante, hermanos. De hecho, hay quienes en las consejerías sugieren que a veces los problemas se dan dentro del matrimonio, esos problemas de irritabilidad y calzoncillos tirados por allá y cosas como esas, que es por falta de actividad sexual también. Se necesita, hermanos, de que cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde y yo les estoy seguro que están de acuerdo, ni siquiera es algo desagradable. Pero tenemos que cuidarnos unos a otros, más en el matrimonio. De manera que podríamos decir, hermanos y hermanas, que es tu responsabilidad de que tu pareja no peque por medio de fornicaciones, adulterio o ese tipo de cosas, si cuidas esa área en tu pareja. Es muy importante.
Es muy, pero muy importante. Recordemos, hermanos, que es muy probable de que tú le estés echando una patadita a tu cónyuge para que caiga en la tentación. Y esto no excluye de responsabilidad a nadie. Mateo 18:7, hermanos, desde el 6, más o menos, vamos a ver desde el 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre, y esto también incluye mujeres, por quien viene el tropiezo. No nos vayamos a encontrar, hermanos, nosotros cargando a nuestra pareja para aventarlo a la tentación. Amén. Así que, hermanos, el celibato, vamos al verso 6, el celibato es un don, pero no se debe de practicar dentro del matrimonio. Que nadie venga a decir, ay hermano, es que sabes que estoy viendo que Dios me acaba de dar el don del celibato, pero estás casado. No es posible. No es posible porque te ha dado la encomienda de cuidar de tu cónyuge. Dice en verso 6, mas esto digo, 1 Corintios 7, 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Algunas personas, hermanos, dicen, comentaristas, que por cierto equivocándose, sugieren que él dice esto no por mandamiento, sino por vía de concesión, que Pablo se está refiriendo al asunto de lo que acabamos de hablar, de negarse unos a otros, que él lo está diciendo así como, es mi opinión, no me hagan caso, háganle como quieran. Pero no tendría sentido entonces que lo mencione. A lo que él se refiere acá, hermanos, es que él está dando su opinión personal, no mandamiento, en lo siguiente. Verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Esa es la concesión que él está haciendo. No es un mandamiento. No está diciendo, yo quiero que todos los hombres sean como yo y es mandamiento de Dios. No, él dice, es mi opinión, me encantaría, creo que sería bueno. ¿Y a qué se refiere? Pablo era soltero. Aunque ellos, se cree que el apóstol Pablo fue casado, porque también se cree que él perteneció al Sanedrín, al liderazgo más alto entre los judíos, y para poder pertenecer al Sanedrín tenía que estar casado. Pero vemos que no tiene esposa, él mismo lo dice acá, quisiera que todos los hombres fueran como yo. ¿Qué pudo haber pasado? No hay registro de eso. Posiblemente su esposa murió, o posiblemente al momento que Pablo se convirtió al cristianismo, como ella era judía, o posiblemente fue, lo abandonó. Pero por una o por otra causa, Pablo estaba soltero y él había recibido el don del celibato. Por eso él dice, yo no les estoy dando un mandamiento, esta es una opinión, es un deseo mío, que me gustaría que todos los hombres fueran como yo, célibes, que no tengan matrimonio, que no tengan esos problemas de deseos sexuales. Pero él reconoce, verso 7, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Cada uno tiene su propio don de Dios. Uno de una manera y otro de otra. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo está reconociendo que el celibato, una vez más, es un don que es dado únicamente por Dios, como leímos en Mateo 19, en el verso 11, que no todos pueden recibir este don, sino que a unos Dios se los da específicamente para que les sirvan y se dediquen de lleno al ministerio que Dios les ha encargado. Pero no a todos los servidores les da ese don Dios. A otros les da el don de tener una familia.
A otros les da otros dones, como luego vamos a ver cuando entremos a Corintios 12. Y se está refiriendo al mismo tipo de dones. Se está refiriendo a los dones que Dios da, pero no todos reciben los mismos dones. Así que, en pocas palabras, el celibato no se debe tomar como un mandamiento, a no ser que sea un don de Dios. ¿Y cómo sé que tengo ese don? No tengo una grave necesidad de tener intimidad sexual con el sexo opuesto. ¿Se entiende eso, verdad, hermanos? Sino para aquellos que puedan recibirlo. Entonces, veamos el versículo 8, capítulo 7, verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Como podemos ver, es bastante claro la cita, hermanos. Ahora les está hablando a aquellos que están solteros o a aquellos que están viudos. Aunque aquí dice viudas y dice solteros, aquí está hablando de personas que posiblemente, refiriéndose a solteros, está refiriéndose a personas divorciadas. Y cuando se refiere a viudas, se refiere a hombres y mujeres que han quedado sin su cónyuge. A estas personas que legalmente vinieron a Cristo, por ejemplo, el soltero vino a Cristo después de un divorcio legal, legítimamente delante de Dios, porque lo hizo antes de venir a Cristo, Él manda, cásense. Si quedaste viuda o viudo, cásate. Dice, no hay problema. El matrimonio en este caso no es pecado. El pecado viene a ser cuando dentro del cristianismo, ya conociendo del Señor, decides divorciarte y quererte casar nuevamente. O bueno, en el caso de los viudos, pues no, si se muere antes o después de venir a Cristo, da igual. Se pueden casar. No es pecado. Es mejor casarse que estarse quemando. ¿Quemando en qué? Algunos decían, no, quemarse en el infierno. No, quemarse de ese deseo que arde dentro de la persona que está jugando con fuego. Mejor cásense. Es lo mejor que pueden hacer. Ahora, si me dice, bueno, hermano, es que fíjese que yo tengo un problemita, a mí no me cae nada. Pues hay que orar más por el Señor, hay que pedirle al Señor, hay que pedirle. Y también no convendría mal analizar qué cosas están haciendo mal. Tal vez necesito cambiar de loción, un bañito de vez en cuando, bueno, no sé, algunas cositas. Y volviendo al asunto, hermanos y hermanas de los que están en matrimonio, es importante que cuidemos eso, hermanos. A veces hay personas que tienen problemas de salud. No lo quieran resolver nada más con una simple oración, hermanos, de 3 segundos. Hay que ir al doctor. Si hay problemas, hermanos, dentro de las relaciones íntimas en el matrimonio, es necesario que se consulten muchas cosas y una de ellas podría ser el doctor. A veces controlar la presión arterial podría funcionar, podría ser bajar el colesterol, comer mejor, hacer ejercicio. Hay muchísimas cositas que se pueden hacer para mejorar esas situaciones. Y con esto ya terminamos, hermanos, por esta ocasión. Nada más quisiera repetir el verso 8 donde dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que nos dé el entendimiento, que podamos abrir bien nuestros ojos en qué áreas hemos estado fallando y pensemos, como lo hemos venido diciendo constantemente, hermanos, en todas las enseñanzas, dejemos de echarle la culpa al otro o ver
lo que está fallando el otro, mejor veamos qué puedo hacer yo para que las cosas funcionen mejor en mi hogar, en mi matrimonio, y oremos al Señor para que Él nos vaya mostrando y que podamos hacer algo al respecto. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Hemos visto algunas instrucciones brevemente, Señor, porque la verdad es que hay mucho que decir sobre el tema del matrimonio, sobre las relaciones íntimas, Padre, pero en esta oportunidad nos enfocamos, Señor, en las cosas que podemos hacer para que nuestro matrimonio no esté en riesgo de caer en la tentación del diablo, Señor. Nosotros hemos entendido que no podemos justificarnos a nosotros mismos, y si alguno de nosotros pudiera decir, bueno, es que yo soy tentado por causa de esto o aquello otro, no es una causa justificante, Señor, pero sí hemos entendido también, Señor, que podemos nosotros cuidar de nuestro cónyuge por medio de obedecer lo que acabamos de estudiar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender y comprender claramente esta enseñanza, Señor, y que podamos hacer por obra lo que nos corresponde para que nosotros, Padre, en todas las áreas, no solamente en el matrimonio, podamos ser más agradables a ti, Padre. Te ruego, Padre, que nos des el entendimiento, la fuerza, la capacidad que solo tu Espíritu Santo puede darnos, Señor, para hacer por obra estas cosas y que podamos cuidarnos, cuidar a nuestras esposas o que nuestras esposas puedan cuidar de nosotros a la manera que tú has establecido, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Yo les